Julia estaba junto al escaparate de su cafetería favorita, Morning Star, la primera de las 5 que abrieron sus padres. Olía a bollería recién hecha y a café, como hacía 30 años. Habían pasado 2 meses desde el funeral, pero el dolor de la pérdida seguía atenazando su corazón. Pasó la mano por el mostrador de madera que su padre había restaurado el año pasado con sus propias manos. «Es el alma del local», había dicho entonces. Linda, la camarera jefe que llevaba 20 años trabajando aquí, se acercó a ella. «Julia, querida, ¿quieres café? Te prepararé tu capuchino de canela favorito». «Gracias, Linda», intentó sonreír Julia. «Mi madre siempre decía que hacías el mejor café de la ciudad. Tu madre me lo enseñó todo», suspiró Linda. Marta era una mujer especial. Sabía encontrar un enfoque para cada cliente y cada empleado. En ese momento, el timbre sobre la puerta anunció una nueva visita. Richard, el marido de Julia, entró en la cafetería con una carpeta de documentos en la mano. Su caro traje contrastaba fuertemente con el acogedor ambiente del local. «Cariño, he encontrado un asesor estupendo para vender el negocio». Le puso la mano en el hombro sin saludar siquiera a Linda. «Sabes que dirigir una cadena de cafeterías es demasiado para ti». Linda se alejó en silencio, pero Julia notó el cambio en sus ojos. Todos los empleados querían a sus padres y estaban preocupados por el futuro de las cafeterías. ¿Es difícil? Julia se volvió lentamente hacia su marido. «Crecí en este negocio. Conozco a todos los proveedores, a todos los empleados. Esta es mi vida, Richard. Pero nunca has dirigido nada por tu cuenta», insistió Richard. «Tus padres eran profesionales y tú eres... bueno, eres una gran anfitriona. Además, es un buen momento para vender». Julia sintió que la ira le hervía en el pecho. Recordaba cómo su padre le había enseñado a llevar los libros, cómo su madre le había mostrado los secretos del trato con los clientes. «Llevo trabajando aquí desde los 16 años». Su voz se volvió más firme. «Conozco todos los aspectos del trabajo, y no voy a vender el legado de mis padres. Eso no es sensato, cariño». Ricardo intentó sonar amable, pero algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. «Has estado bajo la influencia de las emociones desde su muerte. Al menos reunámonos con el asesor. Tiene algunas sugerencias interesantes». «No», respondió Julia con firmeza. «Esta es mi última palabra». Aquella tarde, sentada en su despacho, el antiguo despacho de su padre, miró viejas fotografías. En una de ellas, su padre, Thomas, le enseñaba a manejar la cafetera. En otra, su madre, Marta, le enseñaba a decorar pasteles. Se entregaron en cuerpo y alma a este negocio. En la pared estaba el primer $1 que ganaron, y junto a él, un recorte del periódico local que anunciaba la apertura de la 5ª cafetería. «No os defraudaré», susurró Julia, tocando la foto de sus padres. De repente, oyeron los pasos de Richard en el pasillo. Sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo y salió a la terraza, probablemente pensando que Julia no lo oiría. «Sí, Stephanie. No, todavía se resiste. No te preocupes, sé cómo convencerla». «Sí, los documentos están casi listos». Julia se quedó helada. Algo en el tono de su marido le estrujó el corazón. Se acercó en silencio a la puerta de la terraza. «Por supuesto, querida», continuó Richard. «Vamos a hacerlo todo según lo previsto. Pronto estaremos juntos. Sí, yo también te echo de menos». Julia sintió que le fallaban las piernas. 15 años de matrimonio, ¿y así de repente? Volvió al despacho, intentando respirar con calma. Le vinieron recuerdos a la mente. Cómo Richard se quedaba hasta tarde en el trabajo últimamente. Cómo insistía en vender el negocio. Cómo se negaba a venir a las cenas familiares en la cafetería. Sentada a la mesa de sus padres, Julia abrió el portátil y empezó a buscar información sobre el bufete de abogados donde trabajaba la misteriosa Stephanie. Ahora sabía que tenía que tener mucho cuidado. Richard no solo quería vender el negocio, estaba planeando algo mucho peor. «Por algo me enseñasteis a ser fuerte», susurró mirando la foto de sus padres. «Protegeré lo que habéis construido durante toda vuestra vida». Eran las 11:30 de la noche, cuando Julia encontró por fin lo que buscaba: el número de teléfono de su viejo amigo, el investigador privado Alex Morgan. Mañana por la mañana haría una llamada que lo cambiaría todo. Habían pasado 3 días desde la conversación telefónica que Julia había escuchado.
Estaba sentada en el despacho de Alex Morgan, mirando las fotos de la pared. Su viejo amigo no había cambiado con los años. La misma mirada atenta y el pelo canoso peinado hacia atrás. Así que... Alex se reclinó en su silla. De repente, tu marido está interesado en vender el negocio y mantiene conversaciones secretas con una tal Stephanie. Sí. Julia apretó las manos. Sé que suena paranoico, pero aquí pasa algo. En nuestro trabajo, la paranoia suele salvar vidas. Alex sacó un cuaderno. Cuéntame más cosas sobre esa tal Stephanie. En ese momento sonó el teléfono de Julia. Richard, lo siento. Le susurró a Alex y descolgó el teléfono. ¿Sí, cariño? ¿Dónde estás? La voz de su marido sonaba tensa. Me he pasado por la cafetería y no estabas. Tengo una reunión con el proveedor de café, mintió Julia, sintiendo que se le aceleraba el pulso. No tardaré en llegar. Bien, respondió Richard. Por cierto, he concertado una cita con un abogado para hacer una valoración del negocio. Mañana a las 2. Julia miró a Alex, que ya estaba anotando algo. Yo... no puedo ir mañana. Tengo otros planes. ¿Qué otros planes podrían ser más importantes? Richard sonaba molesto. Esto es un bufete serio, no van a esperar. He dicho que no, respondió Julia con firmeza. Primero quiero hablar con mi abogado. Tras una breve pausa, Richard suspiró. De acuerdo, cariño, como quieras. Te veré en casa. Alex esperó a que terminara de hablar. Bien por ti. Has hecho bien en cancelar la reunión. Ahora dime el nombre de ese bufete. Brown & Partners, respondió Julia. Richard ya había mencionado ese nombre. Alex tecleó rápidamente algo en el ordenador. Sí, interesante. Stephanie Coleman, 32 años, trabaja allí como abogada corporativa. Está especializada en fusiones y adquisiciones. ¿Puedes averiguar algo más sobre ella? Ya estoy en ello. Alex tomó algunas notas en su cuaderno. Pero tienes que tener mucho cuidado. No dejes entrever que sospechas algo. Cuando Julia regresó a la cafetería, se encontró con una visita inesperada. Una joven con traje de negocios estaba de pie junto al mostrador hablando con Richard. Cuando vio a Julia, sonrió con profesionalidad. Aquí está la señora Anderson. Soy Stephanie Coleman, de Brown & Associates. A Julia se le heló la sangre. Tenía delante a la amante de su marido, joven, guapa, segura de sí misma. Encantada de conocerla, consiguió responder Julia, estrechándole la mano. Richard me habló de su maravilloso negocio, continuó Stephanie. ¡Qué cafés tan acogedores! Es una pena que hayas decidido vender. Aún no he decidido nada, contestó Julia, notando que Richard y Stephanie intercambiaban miradas rápidas. Aquella noche, tumbada en la cama, Julia recordó cada detalle del encuentro. Cómo Stephanie había tocado Pieris la mano de Richard, cómo se habían reído juntos de algunos chistes. El teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Stephanie Coleman alquiló un apartamento hace 2 meses. ¿Adivina quién paga el alquiler? La empresa registrada a nombre de Richard. Julia cerró los ojos. No sabía qué le dolía más, si la traición de su marido o su intento de robarle lo único que le quedaba de sus padres. Mañana tenía que reunirse con Linda para saber si había notado algo sospechoso últimamente. Richard entró en el dormitorio. ¿Todo bien, cariño? Pareces tensa. Todo va bien, sonrió Julia. Solo estoy cansada. Quizá tengas razón en lo de vender. Me lo pensaré. Los ojos de Richard brillaron. ¿De verdad? Es estupendo. Sabía que tomarías la decisión correcta. Aún no sabes qué decisión he tomado, pensó Julia mientras se giraba hacia el otro lado. Le esperaba una noche en vela, llena de planes y pensamientos sobre cómo proteger el legado de sus padres. Linda ordenaba nerviosamente las servilletas en el mostrador del Morning Star. Eran las 7 de la mañana, una hora en la que la cafetería aún no había abierto sus puertas. Me di cuenta hace cosa de un mes, le dijo en voz baja a Julia. Richard vino aquí con ella unas cuantas veces cuando tú no estabas. Estaban sentados en el rincón más alejado, discutiendo algo entre papeles. Julia apretó más fuerte la taza de café. ¿Y no me dijiste nada? No estaba segura. Linda bajó la mirada. Es tu marido, creía que lo sabías. Además, después de la muerte de tus padres, no quería añadir más problemas a los tuyos. En ese momento, sonó el teléfono. Alex. Julia, tengo información. ¿Puedes venir?
Una hora más tarde, ya estaba sentada en el despacho del detective privado, mirando las fotos. Mostraban a Richard y Stephanie saliendo de un restaurante, subiendo a un coche y entrando en la nueva casa de ella. Llevan saliendo 3 meses, expuso a Alex los documentos. Pero eso no es lo peor. Fíjate en esto. Le entregó una carpeta con documentos sobre la creación de una nueva empresa. New Star Investments, leyó Julia. Registrada hace 2 semanas. Así es. ¿Y adivina quiénes son los propietarios? Stephanie Coleman, 70%, Richard, 30%. Planean transferir allí los activos de tu cafetería. Julia sintió que le temblaban las manos. Pero, ¿cómo? No he firmado ningún documento. Aquí es donde se pone interesante. Alex sacó otra carpeta. Tu firma ya aparece en algunos de los documentos, y es muy parecida a la tuya. ¿Una falsificación? Julia exhaló. Eso parece, pero no te preocupes, conozco a un grafólogo. Puede ayudarnos a demostrarlo. Julia se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es peor? Ni siquiera estoy enfadada con él por la aventura. 15 años de matrimonio, y los últimos 5 hemos vivido como vecinos. Pero intentar robar el negocio de mis padres es imperdonable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alex la miró detenidamente. Algo que no esperan que haga. Se volvió Julia con expresión decidida. Aceptaré la venta. ¿Qué? Alex alzó las cejas. En realidad no, claro. Les tenderemos una trampa, pero necesito tu ayuda. Durante las horas siguientes, elaboraron un plan. Alex encontró un abogado de confianza que le ayudara a preparar los documentos necesarios. Julia tuvo que fingir que por fin había visto la luz y aceptaba la venta. Por la noche, cuando volvió a casa, Richard la esperaba con la cena. «Querida, ¿dónde has estado todo el día?» «Estaba preocupada, pensando», respondió Julia mientras se sentaba a la mesa. «Sobre cafeterías, sobre el futuro. Quizá tengas razón. Quizá sea hora de dejar atrás el pasado». A Richard se le iluminó la cara. ¿En serio? ¿Estás dispuesta a plantearte una venta? Sí. Julia intentó sonreír. Pero quiero que todo esté bien, legalmente limpio. Nada de decisiones precipitadas. Por supuesto, cariño. Richard le sirvió un poco de vino. Yo lo organizaré todo. Stephanie, quiero decir, la señorita Coleman, nos ayudará con el papeleo. Esa noche, Julia no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró la luna por la ventana y pensó en sus padres. ¿Qué dirían si supieran lo que estaba pasando? Su madre siempre había dicho, confía, pero verifica. Y su padre le había enseñado, en los negocios no hay lugar para las emociones. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Alex. Todo está listo. Mañana recibirán los documentos del abogado. No sabrán qué les ha golpeado. Julia sonrió en la oscuridad. Richard y Stephanie pensaban que estaban tratando con una ingenua ama de casa que no sabía nada de negocios. No tenían ni idea de que ella estaba preparando una sorpresa que lo cambiaría todo. El despacho del bufete Brown & Partners llamaba la atención por su opulencia. Lámparas de cristal, suelos de mármol, cuadros caros en las paredes. Julia estaba sentada en la recepción, esperando encontrarse con Stephanie. Cerca de ella, Richard revisaba nerviosamente unos papeles. ¿Seguro que no quieres que te acompañe?, volvió a preguntar. No, cariño, sonrió Julia con dulzura. Quiero hablar yo misma con la señorita Coleman sobre los detalles del trato. En ese momento se abrió la puerta y salió Stephanie. Señora Anderson, por favor, venga a mi despacho. Stephanie tenía un aspecto impecable, un traje de negocios negro, el pelo perfecto y un maquillaje caro. Me pregunto, pensó Julia, ¿cuánto cuesta un traje así? Probablemente tanto como el beneficio mensual de una de mis cafeterías. Así que, empezó Stephanie, he preparado algunos documentos preliminares para la valoración del negocio. Necesitaremos recopilar información adicional. ¿Qué tipo de información?, preguntó Julia, sacando un cuaderno. Estados financieros de los 3 últimos años, una lista de activos, contratos de arrendamiento. Stephanie hablaba con seguridad, pero Julia se dio cuenta de que evitaba el contacto visual directo. Ese mismo día, Julia se encontró con Alex en el parque. «Algo no cuadra», le dijo, entregándole copias de los documentos. «Piden demasiada información para una simple evaluación». Alex hojeó los papeles. «He investigado New Star Investments.
La empresa está registrada a través de una sociedad instrumental, pero estamos casi seguros de que los verdaderos propietarios son Richard y Stephanie. ¿Casi? Tenemos que estar seguros. Dame unos días más. Mi contacto en la oficina de registro prometió ayudar. Por la noche, Richard estuvo especialmente atento. Preparó la cena y abrió el vino. ¿Cómo fue la reunión con la señorita Coleman? Bien. Julia dio un sorbo a su vino. Parece muy profesional. Ah, sí, es la mejor del negocio. Richard dejó traslucir una extraña nota de orgullo en su voz. 2 días después, Julia recibió un mensaje de Alex. Tengo algo interesante. ¿Quedamos? Había nuevos documentos sobre la mesa de su despacho. Mira, Alex extendió los papeles. Están planeando un plan complicado. Primero transfieren los activos a una nueva empresa y luego los revenden rápidamente a un tercero. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero. ¿Pero por qué la complejidad? Para cubrir sus huellas. Después de la segunda venta, el dinero se traslada al extranjero y será casi imposible encontrarlo. Julia sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hacemos? Por ahora, tenemos que jugar su juego, que piensen que todo va según lo previsto. Mientras tanto, reuniremos todas las pruebas necesarias. Cuando Julia volvió a casa, encontró a Richard al teléfono. Sí, ella estuvo de acuerdo. No tiene ni idea. Todo estará listo en una semana. Subió tranquilamente al dormitorio, con el corazón latiéndole con fuerza. Una semana, pensó. Solo tenemos una semana para detenerlos. Stephanie Coleman vivía en un complejo de apartamentos de lujo a las afueras de la ciudad. Julia miró las fotos que Alex había traído. Un edificio elegante con piscina y pista de tenis. El alquiler de un apartamento así es de 6,000 al mes, comentó la detective. Me pregunto cómo puede permitírselo un abogado de nivel medio. Richard, dijo Julia en voz baja, ¿lo paga él? Sí, lo paga. Y no solo el alquiler. En los últimos 3 meses se ha gastado casi 50,000 en joyas, ropa de marca y restaurantes. Julia tomó la siguiente foto. Stephanie y Richard en un restaurante. Ella ríe con la cabeza hacia atrás y él la mira con adoración. Cuéntamelo todo sobre ella, preguntó Julia. Stephanie Coleman, 32 años. Licenciada en Derecho, pero no la mejor. Ha trabajado en 3 bufetes en los últimos 5 años. Se fue de todos después de los escándalos. ¿Qué tipo de escándalos? Asuntos con socios casados. Alex sacó otra carpeta. Parece ser su método habitual. Encuentra a un hombre casado con éxito, empieza una aventura y luego, de alguna manera, consigue el dinero, ya sea mediante chantaje o acuerdos conjuntos. En ese momento, el teléfono de Julia vibró. Un mensaje de Richard. Cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. Una reunión importante, sonrió Julia con amargura. Me pregunto en qué restaurante esta vez. Alex le mostró otro documento. Stephanie tiene deudas, tarjetas de crédito, préstamos vencidos. Necesita dinero desesperadamente, y parece que tu negocio es su oportunidad de conseguir un buen botín. Por la tarde, Julia estaba sentada en su cafetería favorita. Linda le trajo un capuchino. ¿Sabes? Ella solía venir aquí por la mañana. ¿Stephanie? Sí. Pidió una mezcla de lujo con leche de soja y descafeinado, y luego se quejó de que estaba mal. Dijo que cuando se convirtiera... Linda tropezó. Cuando sea la propietaria, todo cambiará aquí. Linda bajó la mirada. Lo siento, no quería... No pasa nada. Julia apretó la mano de su vieja amiga. Las cosas cambiarían pronto, pero no como ella había planeado. Al día siguiente, Julia recibió una invitación para una cena de negocios. Stephanie quería discutir los detalles del acuerdo en un ambiente informal. El restaurante era uno de los más caros de la ciudad. Cuando Julia entró, Stephanie ya estaba esperando en la mesa. Llevaba el vestido rojo que Julia había visto en las fotos de las compras de Richard. Señora Anderson, sonrió Stephanie con profesionalidad. Gracias por aceptar quedar conmigo. Es un vestido muy bonito, dijo Julia mientras se sentaba. Mi marido tiene buen gusto, ¿verdad? Stephanie se sintió confusa por un momento, pero enseguida se serenó. No sé lo que quieres decir. Lo entiendes todo, dijo Julia con calma. Además de que New Star Investments es tu empresa y la de Richard. Son acusaciones graves. Stephanie apretó su copa de vino. ¿Tienes alguna prueba? Pronto las tendré. Todas.
tanto los documentos falsos como el blanqueo de dinero. Se miraron a los ojos durante largo rato. Finalmente, Stephanie se echó hacia atrás. ¿Qué quieres? Quiero que dejes en paz mi negocio y a mi marido. Stephanie se echó a reír de repente. ¿Su marido? Oh, querida señora Anderson, hace mucho tiempo que no es suyo. ¿Sabe lo que dice de usted? Que es usted una aburrida ama de casa que no sabe nada de la vida real. Julia sintió que algo se le apretaba en el pecho, pero no lo demostró. Tal vez. Pero soy la hija de mis padres, y no dejaré que destruyas lo que ellos han construido durante toda su vida. Ya veremos. Stephanie se puso en pie. El juego aún no ha terminado, señora Anderson. Cuando Julia regresó a casa, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. El teléfono parpadeó. Un mensaje de Alex. Encontré la última prueba. Todo estará listo mañana. La mañana empezó con lluvia. Julia estaba sentada en su despacho de Morning Star, mirando los documentos que Alex había traído. Cada papel era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Recibos de restaurantes, de joyerías, extractos bancarios. Richard se ha gastado casi todos nuestros ahorros comunes. Susurró mientras miraba las cifras. Linda le trajo café recién hecho. ¿Sabes? Vino otra vez. Esta vez con unos hombres trajeados. ¿Cuándo? Julia levantó la vista bruscamente. Anoche, después de cerrar. Estaban haciendo fotos de todo, tomando medidas. Stephanie dijo que era para calcular el coste. En ese momento sonó el teléfono. Richard. Cariño, ¿dónde estás? Tenemos una reunión con los compradores dentro de una hora. ¿Qué reunión? Julia sintió que se le aceleraba el pulso. No me has dicho nada. Te lo dije anoche en la cena. Ah, claro, te acostaste temprano. Es muy importante, mi amor. Están dispuestos a ofrecer un gran precio. Mentira, pensó Julia. Anoche ni siquiera cenaste en casa. Vale, dijo en voz alta. ¿Dónde hemos quedado? En la oficina de Stephanie. Lo tenía todo preparado. El despacho la recibió con el mismo lujo ostentoso. Stephanie estaba sentada ante un enorme escritorio, con dos hombres vestidos con trajes caros a su lado. Señora Anderson, sonrió Stephanie con profesionalidad. Le presento a los representantes de Global Investments. Julia estrechó las manos extendidas y observó que ambos Altizzi parecían figurantes de una agencia de actores. Hemos estudiado su negocio, empezó uno de ellos. Es un proyecto muy prometedor. Nuestra oferta final es de $3 millones. Richard, que estaba a su lado, le apretó la mano. Es un gran precio, querida. Mucho más de lo que esperábamos. Julia miró los documentos que tenía delante. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Necesito tiempo para pensármelo, dijo. ¿Tiempo? Stephanie frunció el ceño. Pero ya lo hemos hablado todo. Los compradores no esperarán eternamente. Solo un día. Julia la miró directamente a los ojos. Mañana te daré una respuesta. Cuando ella y Richard regresaron a casa, él estaba irritado. No entiendo por qué estás arrastrando los pies. Es la oferta perfecta. Escucha a tu corazón, dijo Julia de repente. ¿Qué? Él la miró sorprendido. Eso es lo que decía siempre mi madre. Escucha a tu corazón, nunca miente. Y ahora mi corazón me dice que espere. Richard paró el coche delante de la casa. Julia, tu corazón está demasiado apegado al pasado. A veces hay que mirar hacia adelante. ¿A dónde miras?, pensó ella. ¿A la cuenta en el extranjero o a las piernas de Stephanie? Por la tarde, cuando Richard volvía a llegar tarde al trabajo, Julia se encontró con Alex en el parque. Estos clientes son falsos, dijo. Actores de una agencia local. Encontré un pago de Novayas Vesda por sus servicios. ¿Y los documentos? Todo está listo. La policía estará allí a las 10 de la mañana. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Julia miró los viejos árboles del parque. Por allí solían pasear Richard y ella, soñando con el futuro, planeando su vida juntos. Cuando mis padres se estaban muriendo, Richard me cogió de la mano en el hospital. Me dijo que todo iría bien, que siempre estaría a mi lado. Y ahora está intentando robarte lo único que te queda de ellos. Sí, y no puedo perdonarle. Cuando volvió a casa, encontró a Richard en su despacho. Él estaba hablando por teléfono, sin darse cuenta de ella. Sí, cariño, todo terminará mañana.
Te prometo que estaremos juntos. Julia subió en silencio al dormitorio. Su foto de boda estaba sobre el tocador. Estaban tan felices, tan enamorados. El teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Confirmación policial recibida. Mañana a las 10. ¿Estás preparada? Sí, respondió ella. Es hora de poner fin a esto. Estaba en la cama, fingiendo dormir, cuando Richard por fin regresó. Olía al perfume caro de Stephanie. «Cariño, ¿estás dormida?», susurró. Murmuró ella. «Mañana es un gran día. Todo irá bien, te lo prometo». «Sí», pensó Julia, «todo irá bien mañana, pero no de la forma que estás planeando». Las 10 de la mañana se acercaban inexorablemente. Todos los participantes en el drama se reunieron en el despacho de Brown & Partners, Stephanie en su mesa, los Pachuras con sus maletines, Richard hojeando nerviosamente unos papeles y Julia, que parecía sorprendentemente tranquila. «Antes de firmar los documentos», empezó Stephanie, «vamos a repasar todos los detalles del trato una vez más». «Por supuesto», sonrió Julia. «Pero antes me gustaría aclarar algo». Sacó una carpeta del bolso. «Dígame, señora Coleman, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para Global Investments?» Stephanie se quedó un momento confusa. «Llevamos varios años trabajando juntas». Julia abrió la carpeta. «Porque Global Investments no existe, y estos señores son actores de la agencia New Faces. Aquí están sus contratos, firmados por usted personalmente». La sala enmudeció. Richard se puso pálido. «Julia, ¿de qué estás hablando?» «Aún no he terminado». Sacó el segundo documento. «Estos son los documentos sobre la creación de New Star Investments. Interesante, ¿verdad? Sobre todo la lista de fundadores». Stephanie se levantó bruscamente. «Basta, todo esto son calumnias». En ese momento se abrió la puerta. Alex y 2 policías entraron en el despacho. «Stephanie Coleman, Richard Anderson. Queda detenido por intento de fraude. ¿Qué?». Richard corrió hacia la puerta, pero uno de los policías le bloqueó el paso. «Julia, ¿no puedes...?» «Sí puedo». Lo miró a los ojos. «¿Y sabes qué? Ni siquiera estoy enfadada por tu aventura con Stephanie, pero intentar robar el negocio de mis padres, eso es imperdonable. Fue idea suya», gritó de pronto Richard, señalando a Stephanie. «Ella lo planeó todo». Stephanie se rió histéricamente. «¿Idea mía? ¿Quién fue el primero en venir a mí con un plan de ventas? ¿Quién dijo que su mujer era una tonta ingenua que no sabía nada de negocios?» Julia vio cómo 2 personas en las que confiaba se convertían en ratas acorraladas, dispuestas a traicionarse mutuamente. «Tienen todos los documentos», dijo a la policía. «Firmas falsificadas, empresas ficticias, intento de fraude». Mientras Richard y Stephanie eran conducidos fuera del despacho, se dio la vuelta. «Julia, por favor, 15 años de matrimonio». «Sí, 15 años», asintió ella. «¿Y sabes qué es lo gracioso? Si me hubieras pedido el divorcio, habría aceptado, pero elegiste un camino diferente». Alex le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» «Sí». Respiró hondo. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien». Por la tarde, Julia estaba sentada en una cafetería vacía. Linda le trajo una taza de café. «He oído las noticias. Todos los empleados te dan las gracias. Temíamos tener que trabajar para otro». «Nunca», sonríe Julia. «Esta es una empresa familiar, y lo seguirá siendo». En la pared colgaba una vieja foto de sus padres el día que abrieron la primera cafetería. Sonreían, llenos de esperanza y planes de futuro. «Yo defendí su caso», susurró Julia, «y ahora sé que puedo protegerlo de cualquiera». La sala del tribunal estaba llena hasta la bandera. Parecía que toda la ciudad había acudido a ver el juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del café. Julia se sentó erguida, intentando no mirar hacia el banquillo de los acusados, donde Richard y Stephanie estaban sentados junto a sus abogados. Su abogado, David Parker, que había sido recomendado por Alex, estaba extendiendo los documentos. «No te preocupes», susurró. «Tenemos pruebas irrefutables». La juez Margaret Thompson, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, entró en la sala. «Caso número 897 sobre fraude y falsificación. Pido al abogado de la acusación que exponga el caso». David se levantó.
Señoría, este caso es sobre abuso de confianza e intento de adquisición ilegal de un negocio. Richard Anderson, el marido de la dueña de la cadena de cafés Morning Star, junto con su cómplice Stephanie Coleman, idearon un sofisticado plan para hacerse con el negocio. El abogado de Richard, un hombre bien vestido con canas en las sienes, se levantó de un salto. «¡Protesto! Mi cliente solo intentaba ayudar a su mujer a vender el negocio, que se había convertido en una carga para ella tras la muerte de sus padres». Denegada, el juez miró a Richard. «Prosiga». Durante las 2 horas siguientes, David presentó metódicamente las pruebas: documentos falsificados, extractos bancarios, registros telefónicos. Cuando mostró los contratos con los actores que debían interpretar a los clientes, hubo murmullos en la sala. Llegó el turno de los testigos. Linda fue llamada en primer lugar. La señorita Coleman venía a menudo a la cafetería, dijo. Tomaba medidas, hacía fotos, decía al personal que las cosas cambiarían pronto. Un día la oí hablar por teléfono sobre a quién despediría primero. Stephanie susurró algo a su abogado, pero su rostro se enrojeció a traición. El siguiente testigo fue Alex. Habló en detalle de su investigación, de cómo había descubierto la trama con la empresa fantasma y los documentos falsificados. «Dígame, señor Morgan», preguntó el abogado de Stephanie, «¿cuánto le pagó la señora Anderson por esta investigación?» «Trabajé gratis», respondió Alex. «Julia es hija de unos viejos amigos míos. No podía permitir que su herencia fuera robada por unos sinvergüenzas». Cuando le llegó el turno de declarar a Julia, sintió los ojos de Richard clavados en ella. Por primera vez en todo el juicio, le miró a los ojos. «Confié en él durante 15 años», dijo al tribunal. «Incluso cuando encontré pruebas de su infidelidad, pude perdonarle, pero intentar robar el negocio de mis padres, eso estaba fuera de lugar». «S.R.A. Anderson», le dijo el abogado de Richard, «¿no cree que está exagerando? Quizás su marido quería ayudar de verdad». «¿Ayudar?». Julia sonrió amargamente. «¿Montando una empresa ficticia? ¿Contratando actores? ¿Falsificando mi firma? Una extraña forma de ayudar». El último testigo fue un grafólogo que confirmó que las firmas de los documentos habían sido falsificadas. Cuando llegó el turno de la defensa, Richard y Stephanie empezaron a acusarse mutuamente. Sus testimonios se contradecían y su culpabilidad se hacía más evidente a cada minuto que pasaba. «Fue idea suya», gritó Richard. «Ella me convenció de que era la única manera». «¡Eso es mentira!», se levantó Stephanie de un salto. «Tú mismo me trajiste el plan. Dijiste que tu mujer no sabía nada de negocios. La juez Thompson golpeó el mazo. ¡Orden en la sala!». Julia observó la escena con una extraña sensación de distanciamiento. Las dos personas que habían planeado robarle todo lo que le importaba se habían convertido ahora en un espectáculo patético. Habían pasado 3 años desde el juicio. Julia estaba sentada en su despacho del Morning Star cuando Linda le trajo el correo de la mañana y un periódico nuevo. «¿Has visto esto?». Linda señaló la primera página. «Había salido ayer». Julia miró la foto. Richard salía de la cárcel, canoso y delgado. No había ni Stephanie, ni abogados, ni nadie alrededor. «Lo sé», dijo con calma. «Alex me avisó la semana pasada. ¿Estás bien?». Linda se sentó a su lado. «Es raro, pero sí. Sabes, pensé que esta noticia me entusiasmaría, pero me siento vacía». Sonó el teléfono. Era Alex. «Estaba intentando averiguar tu nueva dirección», dijo el detective sin preámbulos. «Me aseguré de que nadie se lo dijera. Gracias». «¿Y Stephanie?». «Sigue cumpliendo su condena. 2 años más por lo menos. Parece que sus sospechas anteriores también salieron a la luz durante la investigación». Julia se acercó a la ventana. «Han cambiado muchas cosas en estos 3 años». Abrió 2 cafeterías más, renovó por completo el menú y lanzó su propia línea de mezclas de café. «¿Sabes qué es lo más divertido?», le dijo a Alex. «Si no hubiera sido por su intento de robarme el negocio, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía llegar a ser». Por la noche, mientras cerraba la cafetería, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Richard. Estaba bajo una farola, mirando el cartel de Morning Star. «¿Llamo a la policía?», preguntó Linda, que también se había fijado en él. «No», dijo Julia negando con la cabeza. «Ya no tiene poder sobre mí». Salió y se dirigió al coche.
Richard dio un paso adelante. Julia. Ella se detuvo, pero no se volvió. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Estos 3 años me han dado mucho tiempo para pensar. ¿De verdad? Se volvió por fin hacia él. ¿Y en qué pensabas? En cómo lo he estropeado todo, en perder lo mejor de mi vida. Julia lo miró. Demacrado, envejecido, con ropa barata. ¿Sabes qué es interesante? Cuando estabas en la cárcel, a menudo me preguntaba qué dirían mis padres. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Habrían estado orgullosos de mí. No porque te metiera en la cárcel, sino porque conseguí proteger lo que se han pasado toda la vida construyendo. Soy un hombre cambiado, Julia. Quizá... No, le cortó ella. No lo hagas. Todo lo que pasó entre nosotros terminó hace 3 años en un juzgado. Tengo una nueva vida, y en ella no hay lugar para ti ni para el pasado. Subió al coche y se marchó, dejando a Richard de pie bajo la farola. En el espejo retrovisor, su figura se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. En casa, Julia se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. La ciudad resplandecía de luces y en algún lugar brillaban los escaparates de sus cafeterías, pequeños islotes de confort y calidez que ella había protegido y mejorado aún más. Sonó el teléfono. Su hija mayor. «Mamá, ¿has visto las noticias? Ah, sí, cariño. Todo va bien. Ya no importa». «¿Estás segura?» «Totalmente. Por cierto, ¿qué tal tus prácticas en nuestra nueva cafetería?» Julia sonrió al escuchar el entusiasta relato de su hija sobre sus primeros pasos en el negocio familiar. La vida seguía, y era hermosa. Han pasado 5 años desde que Richard salió de la cárcel. Morning Star no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Julia estaba sentada en su silla favorita de la cafetería principal, observando el bullicio matutino. Linda, que ahora era la directora de la cadena, se acercó con una taza de café. ¿Está todo listo para la apertura de la nueva cafetería? Sí, sonrió Julia. Martha y Thomas abrirán mañana a las 10. Bautizar la nueva y 10ª cafetería con el nombre de sus padres fue idea de su hija, Catherine. Con los años, se había graduado en la escuela de negocios y ahora trabajaba junto a su madre, aportando nuevas ideas al negocio familiar. ¿Sabes?, dijo Linda, sentándose a su lado. Stephanie vino la semana pasada. Julia enarcó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Linda. Sí, tiene muy mal aspecto. Nadie quiere contratarla después de la cárcel. Se disculpó, dijo que lo sentía. ¿Y qué le dijiste? ¿Que nuestra cafetería ya no contrata a ladrones? Linda se irguió. En ese momento, Catherine entró sosteniendo una carpeta con documentos. «Mamá, mira, ya están listos los nuevos diseños de los menús de Martha y Thomas». Julia miró los bocetos. Estilo clásico de los años 50, fotos de sus padres cuando eran jóvenes, sus recetas de café favoritas. «Es precioso, cariño», abrazó a su hija. «Estarían orgullosos de ti. Y de ti, mamá». Catherine la besó en la mejilla. «Sabes, el otro día estuve mirando viejos periódicos sobre aquel juicio. Eras tan fuerte. Solo defendía lo que amaba. Alex, que ya no era solo un amigo de la familia, sino un socio, entró en la cafetería. Su empresa de seguridad se encargaba de todos los locales de la cadena. «¿Estáis listos para la inauguración de mañana?», preguntó sentándose a su mesa. «Todo está bajo control», respondió Catherine. «Por cierto, ¿te has enterado de lo de tu padre?» Julia se puso tensa. Sabía que Richard se había mudado a otra ciudad, intentando empezar una nueva vida. «Se casó el mes pasado», dijo Alex. «Con una camarera de un café de carretera. Espero que esta vez no intente robarle el negocio», dijo Linda secamente. «Mamá, ¿estás bien?» Catherine apretó la mano de su madre. «Por supuesto», sonrió Julia. «Sabes, una cosa que aprendí hace mucho tiempo es que a veces los peores momentos de nuestras vidas conducen a los mejores cambios». Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la inauguración de Martha y Thomas. Julia estaba de pie frente a la entrada, sosteniendo unas tijeras simbólicas. A su lado había una enorme foto de sus padres el día que abrieron su primera cafetería. «Queridos amigos», empezó su discurso. «Hace 35 años, mis padres abrieron una pequeña cafetería con un gran sueño.
Querían crear no solo un lugar donde tomar café, sino un verdadero hogar para nuestra comunidad. Miró a su alrededor. Caras conocidas, clientes habituales, empleados que se habían convertido casi en familia. Hace 5 años estuve a punto de perder todo esto, pero gracias al apoyo de mis allegados, gracias a la convicción de que la verdad siempre gana, no solo sobrevivimos, sino que nos hicimos más fuertes. Catherine se acercó a su madre, sosteniendo una vieja fotografía. Mira lo que he encontrado en los archivos. Es mi abuela enseñando a mi madre a hacer su primer capuchino. Julia miró la foto y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una niña ante la cafetera, su madre explicándole pacientemente cada paso. Hoy no solo abrimos una nueva cafetería, continúa. Estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, y sé que dondequiera que estén mis padres ahora mismo, nos están sonriendo. La cinta se cortó entre los aplausos del público. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Julia abrazó a su hija mientras veía a los primeros clientes entrar en la nueva cafetería. «Sabes», le dijo a Catherine, «algún día tus hijos se harán cargo de este negocio y conocerán toda la historia», respondió su hija. Cómo su abuela protegió el patrimonio familiar y demostró que el amor a los negocios es más fuerte que cualquier traición. Por la tarde, cuando todos se habían marchado, Julia se sentó a la mesa de una nueva cafetería. Había fotos en la pared. Sus padres, ella misma, Catherine, todas sus cafeterías, todos los momentos importantes de su historia. «Lo hemos conseguido», susurró mirando la foto de sus padres. «Y ahora sé que, pase lo que pase, nuestra historia continuará».